Nos complace darles la más cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro espacio. Tiene la palabra diputado. Para nosotros, ustedes lo saben, es siempre un honor y un placer servirles y acompañarles. Vamos a abordar el tema económico, quizás propiamente cómo se maneja el país desde el gobierno en el tema financiero. Nos acompaña un diputado que integra la Comisión de Finanzas, pero que además conoce muy bien la realidad del Estado Miranda. El diputado Rafael Guzmán es nuestro invitado del día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio, diputado. Mariana, gracias a toda la familia Telecaribe. Un placer estar con ustedes aquí. Bueno, qué afortunados somos de tener a alguien de la comisión que usted representa, porque si se quiere, pues ese es el tema más importante por el momento, tras las palabras aquí emitidas por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Yo quisiera iniciar nuestra conversación, diputado, rescatando algunas de las frases dichas por él aquí, o de los enunciados, ¿no? Expuestos al país. Él asegura que la crisis en Venezuela responde a una política conspirativa y al daño causado por los intereses de los grandes capitales. Mira, yo ayer estuve prestando mucha atención, sobre todo además yo quería oír a Aristóbulo, porque tú sabes que Aristóbulo es una persona, el vicepresidente, es una persona muy elocuente y muy descarnada a la hora de dar sus afirmaciones. Y yo esperaba una memoria y cuenta donde se reconociera, como ellos han hablado, de reconocer que un modelo económico que fracasó, un modelo rentista, que ellos propusieron, que ellos establecieron durante 17 años y que lamentablemente malversaron. O sea, estamos hablando de durante 15 años, Mariana, 17 años a este gobierno le entraron más de 1.500.000 millones de dólares. O sea, eso 1 millón de millones, esas son cifras que uno empieza a anotarlas y uno se pierde, ¿no? Entre renta petrolera, que fue más de 1 millón de millones, y productos propios del país. Entonces, durante 17 años se fue atacando la producción, durante 17 años aprovechando esos altos precios del petróleo, prefirieron sustituir la producción nacional por importaciones, expropiaron más de 4 millones de hectáreas, se hicieron de la producción, de la mitad de la producción de harina de maíz, del 70% de la producción de café, y empiezas a ver, sustituían la producción de ganado aquí en Venezuela, porque ya el ganado no se levantaba, importaban ganado en pie de otros países, y tú decías, bueno, ¿qué pasó? Se acabaron, porque los altos precios del petróleo siempre suben y bajan. Vienen las vacas gordas y las vacas flacas. Y se crearon unos mecanismos del Fondo de Estabilización Macroeconómica que tú dices, bueno, debió haber estado en manos del Banco Central, administrado por el Banco Central. A ese fondo, por ejemplo, le entraron más de 140.000 millones de dólares. Si por lo menos la mitad de eso estuviera en las reservas, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos pasando ahorita. Países como Arabia Saudita tienen esos fondos de estabilización 800.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tiene el de fondo de nosotros? 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Eso es lo que nosotros tenemos, que es un fondo específico para cuando baje el precio del barril de petróleo. Aquí se acabó con todo eso. Entonces te presentan un país donde se dice que se hizo de todo, y uno dice, bueno, pero si aquí pasó todo eso, ¿por qué perdieron las elecciones el 6 de diciembre? ¿Qué les pasó? Si aquí se acabó con la pobreza, si aquí hay emprendimiento, si aquí la gente gana, si aquí se aumentó el salario de la forma como se aumentó y el salario alcanza para comprar. Ellos exhiben, por ejemplo, el tema del salario mínimo y el aumento sostenido y ya consuetudinario prácticamente. A cada rato hay un aumento del salario mínimo. Y eso lo exhiben como un logro. Parece no quedar claro que si hay que aumentar el salario mínimo tantas veces seguidas, eso no es un buen reflejo del manejo de la economía de un país. Sí, no es precisamente porque la empresa está ganando mucho.
o el patrón está ganando mucho, que quiere que su empleado salga adelante y vaya creciendo dentro de la empresa o dentro del organismo para que como un reconocimiento a su buena labor, ¿no? Es un indicador de que la economía, de que la crisis se está comiendo el absolutamente, salario. y la cuenta se saca muy fácil. ¿Cuál era la capacidad? ¿Con qué podía comprar uno con el salario mínimo a principios del año 2015 y qué se puede comprar ahorita con el salario mínimo? Cuando tú ves que el bono por alimentación, que no se reconoce en buena medida, porque no se ajustó bien la unidad tributaria, pero aún así el bono para alimentación es superior al salario que tú tienes, en caso de salario mínimo, ya tú te das cuenta de que tu salario no es suficiente, porque ese bono de alimentación ni siquiera cubre las necesidades calóricas, porque un bono de alimentación está contemplado para que tú puedas tener un almuerzo y un desayuno en tu jornada laboral. Bueno, ese almuerzo y ese desayuno no es suficiente. Ese bono, ese dinero que te dan para ese almuerzo y ese desayuno no es suficiente. Entonces, y es superior, contabilizándolo mensualmente, al salario que tú percibes. Entonces ya tú te das cuenta que ese salario no alcanza. Cuando tú necesitas 9 salarios mínimos para llegar a la cesta básica, tú dices, bueno, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Quién puede vivir con menos de 80.000 bolívares en este momento? ¿O quién llega a 100.000 para poder cubrir lo que cuesta? Lo que cuesta la cesta básica. Entonces, son muy pocos los venezolanos que pueden llegar a eso. Entonces, cuando tú ves que son muy pocos los venezolanos que tienen recursos para llegar a la cesta básica, no me pueden decir a mí que tenemos una pobreza extrema del 4%. Porque el eso es vicepresidente habla de equilibrios, además con tanta vehemencia, ¿no? De desequilibrios creados artificialmente, son sus palabras. Mira, desequilibrios creados artificialmente, ¿por quién? Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. El patrimonio total de la banca en este país, de la banca privada en este país, es de 500, no llega, está por encima de los 500 millones de dólares, sacándolo al dólar que es, no a lo que cuesta, pues. Entonces, ¿sabes lo que uno puede hacer con 500 millones de dólares? Con 500 millones de dólares tú no puedes ni siquiera financiar un puente. Entonces, aquí no hay recursos propios para decir, o capitales venezolanos que estén atacando una economía, la economía. Aquí nadie pretende echarse cuchillo. Si el primer productor de bienes y servicios del país es el Estado, ¿cómo va a decir el Estado que hay unos agentes internos y externos? Siempre va a haber alguien que tenga la culpa de los problemas de Esa ha sido la constante durante 17 años, que yo no tengo la culpa de lo que está pasando, yo no tengo la culpa, yo no fui. ¿No? Vamos a hacer una pausa. Al Hay regreso como unos malandros que dicen, yo no fui, pero no lo vuelvo a hacer. Sí, yo no lo hago ni lo volveré a hacer. Fíjense, vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría comenzar a analizar la vigencia del decreto de emergencia económica, porque mientras todo esto está pasando y mientras todos estamos todavía rescatando con pinzas las cosas que el vicepresidente Isturiz dijo ayer aquí, lo que sí está pasando es que ese decreto está en plena vigencia tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Eso al regreso, no se vaya.